Gracias, David. Gracias, Jaime. Bienvenidos a todos. Tener una sociedad mejor. Entonces, basado un poquito en esta parte del Casino Monterrey, donde, como les digo, mi personaje se hace socio ahí, no solo él, también sus hermanos, cuando empieza él vendiendo calcetines en el puente San Luisito. ¿Se acuerdan de aquel puente San Luisito de madera? Pues no nos tocó, pero lo tenemos en la remembranza. Tenía mercado para cruzar, y ahí Gregorio Canales Salinas vendía calcetines. Terminaba de vender sus calcetines y se iba otra vez al Nuevo Mundo a comprar más calcetines para seguirlos vendiendo. Y poco a poco pudo hacerse de un negocito, y lo llamó Casa Canales, y así fue creciendo y logró, pues, superarse en la sociedad y ser socio del Casino Monterrey. Pero no nada más era socio del Casino, no era nada más se tomaba la copa de los socios ahí, sino también iba a las cantinas como el Güero Olivas a echarse sus tacos dorados. Ya no está, ¿verdad? Y hace que todavía en ese tiempo, a mi parecer, teníamos una sociedad que compartía muchas cosas, y poco a poco lo fuimos perdiendo. Pero a ver, vamos a ver qué dice Jaime. Jaime Palacios lo conocen muy bien, él es escritor, sí, comunicador, escritor, maestro, ayuda mucho a escribir a la gente, que eso también es otra cosa muy padre que hace Jaime. Tiene talleres para desarrollarnos en hacer libros. Aquí hay un escritor que fue de la mano de Jaime, y bueno, tiene muchos más. Guionista, pero él hizo un trabajo sobre el Casino Monterrey, también de la historia. Sí, no se completó ese trabajo. El casino cumplió recientemente 150 años. A lo largo de su historia ya habían hecho un par de libros y querían hacer ahorita, pues, el del siglo y medio. No tenían presupuesto. Es que hay un asunto que casi todos los casinos, al menos de Nuevo León, van de salida, de esa época que era lo que dividía, lo que marcaba la diferencia entre los que son del casino y los que no. Parece que está pasando. Como en otros lugares, como Linares también, sí, que sí tiene también su... De hecho, fíjate, ahorita que dices Linares, cuando me invitaste a la plática, me estaba acordando, una vez platicando con una maestra del TEC de Linares, y le comenté a algunos familiares de allá que sí los conocí, y se queda muy serio y me dice, seguramente eran del casino, dice, porque yo no los conocí. Y entonces le empecé a preguntar cómo estaba esa diferencia, y me decía, según lo que yo he investigado, o sea, en palabras de ella, los pueblos o las comunidades que fueron fundados por judíos suelen ser muy estratificados, dice, y Linares es uno de ellos. Entonces, los pueblos que hay una ascendencia judía, se marca mucho la diferencia de clases, de acuerdo a la teoría de esta maestra. Y desde entonces el casino es como que el ejemplo, o sea, la parte sólida o física en la cual esa diferencia de clases se marcaba. O sea, son las paredes que marcaban esa división que ya existía, digamos, a nivel de costumbre social. Y pertenecer al casino era como una élite, exacto. La élite que en un primer momento pues eran los descendientes de los fundadores, pero luego fue cambiando el que podía pagarlo, el que estaba dentro del círculo selecto. Pero bueno, no nada más eso, porque acuérdense que ser socio tenía que participar otros socios para aceptar o no. O sea, no nada más era poder pagar la acción, sino que había un comité que decía si sí o si no. Podías entrar aún con dinero, no sé. Sí, que era parte de la selección, porque aparte el casino era un mecanismo endogámico que permitía que los hijos de los socios se conocieran entre sí y se casaran entre sí, o sea, que se preservara esa sociedad fundadora, que es de lo que venía ella, la teoría de ella, de que esto eran costumbres de descendencia judía. Pero me llama la atención que hace unos años en Mérida, platicando con un amigo de ella, ya es que a Mérida le dicen la ciudad blanca, es el apodo. Entonces había dos teorías, una que es por la cal que se usa en las paredes y otra por la ropa que usa la gente de allá, las guayaberas o los vestidos. Y entonces me lleva a dar una vuelta y dice, mira, aquí la cal no es blanca, aquí la cal es amarilla. Entonces las ciudades, las casas encaladas pues de Yucatán son amarillas, no blancas. Y las guayaberas son de todos colores y los vestidos de las mujeres pues son floreados y estampados. Entonces la otra vez en un grupo de historia, precisamente un historiador pues nos dijo la verdad, dice, nomás que a nadie le gusta conocer la verdad de por qué es la ciudad blanca. Mérida era una ciudad amurallada y la gente de raza blanca vivía adentro. Los mayas y los descendientes de esclavos vivían afuera.
Entonces era la ciudad blanca porque era la ciudad de los blancos. Y esto se marcó mucho en el sur, pero estas no son ciudades judías. Y no sé, me dejaste pensando en muchas cosas. O sea, me acordaba de la teoría de esta maestra del TEC que ahora está en Filosofía y Letras, pero me acordaba de lo que me dijeron ahí en el sur. Allá al sur incluso hubo una guerra de castas, pegó en Yucatán, pegó Campeche. Entonces, no sé si o es costumbres judías o realmente es que somos un pueblo racista. O sea, a lo mejor traemos ahí un racismo que no le queremos dar la cara, pero ahí está, ¿verdad? Es parte de lo mexicano. En el sur y en el norte se manifiesta diferente, pero ahí está. Sí, nos quejamos mucho de la sociedad de Estados Unidos con esa racismo, discriminación que tienen, pero nosotros aquí, bueno, tenemos el libro de don Eugenio del Hoyo que nos habla de las castas, ¿no? En donde la casta más baja era hijo de negro, disculpen las palabras, pero no es despectivo, pero así es, de color, perdón. Y entonces los hijos de color buscaban casarse con un indio o una india para subir de casta, porque esa era la más baja. Y luego eran como 30 diferentes castas, ¿no? Salta para atrás y sambo y tente en el aire. Y eso habla de una sociedad estratificada. Así es. En Bustamante, por ejemplo, se funda el pueblo de San Miguel de Aguayo con tlaxcaltecas, españoles y alazapas, pero cada uno vivía separado. O sea, igual que Saltillo. Y Saltillo la calle también. de Mier dividía a los alazapas, o sea, y los que están del lado de la plaza son los tlaxcaltecas. Sí, y luego ahora platica porque tuve la oportunidad de estar ahí ahorita en la mañana, pero van a reactivar el Callejón del Beso, que es un corredorcito ahí muy romántico, como el nombre lo dice, y resulta que ahí se conocían tlaxcaltecas con alazapas, que era en principio medio prohibido, y ahí ya siéndose novios, pues ya empieza a haber esa mezcolanza en el pueblo que lo permite que ya no sea tan dividido, ¿no? Pero sí, como dices, nosotros tenemos una sociedad que acostumbra separarnos. Yo esperaría que en el caso de Monterrey, por todo lo que pasó, entiendo que la separación en un principio era por el esfuerzo, que esa era la parte que quisiéramos como explorar y que sea como algo que busquemos, ¿no? O sea, sí hay división, pero la división es porque el que se esfuerza, ¿no? y el que no se esfuerza, que podamos nosotros decir no el que tiene y el que no tiene, o el que presume y el que no presume, sino que sea el esfuerzo el que nos premie para lograr ciertas cosas, porque también siempre el querer, por ejemplo en el caso del personaje sonorestense que quería ser socio del Casino Monterrey, pues es muy válido, ¿no? y es algo que puede aprovecharse para que él busque esa superación y que cuando logre estar en el Casino Monterrey disfrute de ser socio del casino, sin decir que los que no son son más bajos o qué será. Luego salió que ahorita está, no es una lástima, el Círculo Mercantil, ahí con el profesor Fernando, filmamos unos capítulos ahí en el Círculo Mercantil, que era, en principio hay gente que te dice que es contraponiendo al Casino Monterrey. Bueno, pues los que no pueden el Casino Monterrey, pues se vienen acá al Círculo Mercantil y le dieron un giro un poquito más deportivo. De ahí yo que soy amante del senderismo, de ahí salieron los primeros clubes senderistas que nos dieron mucha fama. Y no nada más eso, o sea, el Círculo Mercantil, y eso por pláticas de mi papá y de mi mamá, se distinguía por los bailes. Los bailes que hacían, en donde la gente que asistía, pues ahora digamos que era un poco más abierta en cuanto a los niveles, ¿verdad? Ahí iba el que podía pagar el boleto, ¿sí? Y iban y eran bailes muy elegantes, muy bonitos, pero también bailes generales. Tiene una terraza padrísima ahí arriba, pues no lo están usando
Oh, sí, actualmente. Sabes sí. que había un punto intermedio entre el casino, que realmente está mal entendido, porque el casino nace como el consulado. El consulado es el antecedente de las cámaras de comercio, pero hay un intermedio que es el Gran Círculo de Obreros. El Gran Círculo de Obreros, que estaba en la acera oriente de Suazua, entre 5 y 15, el Gran Círculo de Obreros tenía desde un bar, salones para eventos sociales, pero también tenía un teatro. ¿Y sabes quién sesionaba ahí? Entre tantos grupos, la Sociedad Espírita, que todavía existe. En 1903-1904 el presidente de esa sociedad, Capítulo Monterrey, era Panchito Madero. Estamos hablando de principios del siglo pasado. Entre 1890 y 1920, pero había un intermedio. Lo que pasa es que el socialismo, cualquier socialismo va a pervertir, porque ese trabajo, esa política o esa filosofía del esfuerzo, porque tú eres libre de aspirar a siempre más. Entonces el verdadero consulado nace, que fue en 1869 cuando nace el casino, o 66. 150 iba a cumplir. Tal vez es 155 ahorita. 155. Entonces realmente nace como una guilda. ¿Sabes lo que son las guildas? Son los gremios. Pero está tan pervertido, está tan contaminado, que se le ve como algo mal. Por ejemplo, ahorita que venía para acá, atravesé por ahí y están construyendo un cuarto piso en el casino. Sí sabía, ya están las estructuras. Y preguntando, le van a dar una fachada como la que le dio originalmente Alfred Giles. Entonces, todavía está vigente, pero está tan pervertido el discurso que tú eres libre de poder superarlo. Y en Saltillo, a ver si al rato platicamos algo, porque en Saltillo los que tenían el poder político económico, ¿sabes quiénes eran? Los tlaxcaltecas. Ahí tenían mucha fuerza, Sí, porque y ahí los fueron españoles invitados ahí. o portugueses eran los ricos, y los trabajadores, el huevón era el europeo. Pero después ahí hubo una serie de matrimonios dinásticos, endogámicos, para asimilar la riqueza. Entonces no hay que cerrarse. No hay que cerrarse. Sí, bueno, pues esa es la idea, ir entendiendo un poquito lo que nos pasó, porque decimos muy fácil la historia, pero pues aquí Saltillo se funda en 1577 y a partir de ahí el noreste empieza a entenderse, pues, porque no es lo mismo Saltillo que Mazapil y Zacatecas. ¿Vale? Ahí hay un cambio entre que no teníamos oro y plata por un lado, entre que la montaña nos separaban y nos hacían, yo siempre digo, nosotros tenemos un embudo que ni cabeza de vaca lo quiso cruzar. Toda esta parte de la Sierra Madre y luego las huastecas, las verdaderas huastecas, porque nosotros acá tenemos el cañón de Santa Catalina, la huasteca tamaulipeca, potosina, hidalguense y veracruzana, y la Sierra Gorda de Querétaro era un embudo. Hasta en los tiempos de los aztecas, no estoy ya saliendo del tema, pero cuando Hernán Cortés conquista a los mexicas, lo que conquistó es a los mexicas, no a América. Y los mexicas no llegaban más que a Querétaro. A partir de ahí para arriba no se metían ni de chiste, porque teníamos nosotros estos indios bárbaros, y de ahí es que nos viene la idea de traer tlaxcaltecas que sí sabían sembrar, que sí sabían alfarería, que ya estaban bautizados y que les debíamos porque nos habían ayudado a conquistar a los mexicas. Y esos tlaxcaltecas venían con privilegios que otros indios no tenían. Bueno, si la palabra indio otra vez no se escucha como despectiva, naturales. Estos naturales no podían montar a caballo, por ejemplo, y los tlaxcaltecas sí. No podían cargar armas y los tlaxcaltecas sí. Ahí tenemos ya una división. Y luego, pues los españoles nacidos en España y los españoles nacidos aquí, había otra separación. Y así nos vamos, ¿verdad? Tratando de ganar privilegios por el solo hecho de ser. Y ahí es donde quizás nos empezamos a dividir y a pues no trabajar unidos, pues esa sería la cuestión, porque eso nos ha afectado mucho. Yo siempre, cuando platicamos sobre la historia del noreste,
hablamos de, por ejemplo, Martín de Zavala, y Martín de Zavala gastó un dineral peleándose con la Nueva Vizcaya para saber si la hora Monclova era de allá o de acá. Pues, pónganse a jalar, hombre, ¿para qué se pelean tanto, hombre? Ni tuya ni mía, tan difícil que es la vida, y luego toda más peleándose. Y así nos vamos con la historia, con unos pleitos que no sé si ahora también nos permiten. Acuérdense de lo que tuvimos con los liberales y los conservadores, pues. ¿Quién perdió? Pues el país, sin ninguna duda. Los gringos ganaron. Bueno, nuestros vecinos, ¿verdad? Los ingleses y los gringos. Y ayer platicamos, ¿verdad?, de que un poquito quizás lo que se lee detrás de esta, pues no es polémica, es casi una especie de odio, ¿no?, entre fifís y chairos en este momento. Lo que hay detrás no es ideológico, es racial, se están sumando en cada una de las posturas cosas que vienen desde la época de la colonia, ¿verdad? O sea, AMLO está simbolizando el México negado, digamos, y la otra parte refleja el conservadurismo, el catolicismo, el aspiracionismo, porque aparte el español llegado a México, el criollo, siempre aspiró a ser europeo y a ser tratado como europeo. Y eso también sigue aquí presente. O sea, los casinos era un poquito eso, ¿no? El espacio aspiracional en que había una escalera de caracol, en que los bailes eran de gala, en que se podía fantasear a la corte europea, ¿no? Nuestro pequeño espacio de realeza, ¿verdad? O sea, es parte como que de la psicología mexicana. ¿Y dónde se hacían los bailes de los presidentes? En el Casino Monterrey. Desde Porfirio Díaz lo teníamos ahí en el casino. David, Sí. hablabas tú de que en el inicio, así entendí, de que había más comunidad, que no había tanta diferencia ni diferenciación. ¿Cuál fue el origen del casino? ¿Cómo empezó o por qué tú comentas que en su principio no había esa diferencia tan marcada? ¿Será en 1860, 70? No sé en qué fecha habrá sido cuando empieza. Lo que yo entiendo es que antes no había casino, había bailes y luego ya hicieron el casino. Porque hubo alguna limitación en los bailes o no sé qué, algo así entiendo. ¿Cuál fue el origen del casino? Ahorita lo comentaba. ¿Puedo comentar? Sí, claro. Hay un parteaguas muy interesante que ocurre entre el verano del 64 y el verano del 66, 1866, que es cuando la metropolitana Monterrey se convierte en capital de una provincia imperial. Entonces hay una ahí, obviamente nadie ha querido tocar ese tema, lo tocan por arriba, desde Isidro Vizcaya hasta a todos los grandes historiadores del 19 y del 20 aquí norestenses. Pero en ese momento Monterrey toma una especie de conciencia, y hace rato mencioné que el casino nace como una guilda, como una asociación para vigilar los intereses, comerciantes, empresarios nacionales y extranjeros, pero estudia ese periodo, verano 64, verano 1866, 2 años en que nos ocupa un ejército extranjero, pero que también hay por ahí, hay un libro que es de una señora, 2 familias, una ciudad, creo. Una ciudad y 2 familias. Sí, que por cierto vale 3,000 pesos en Amazon, un libro que fue un tiraje de 500, una edición privada. Pero ¿cómo se llama la autora? Se me fue. Irma Aguilar Verde. Aguilar Verde, Sara Aguilar Verde. Bueno, en esos 2 años es cuando Monterrey sale de una aldea provinciana, un punto, de hecho Monterrey era un presidio, era una avanzada militar En la parte de atrás no en la se parte escucha bien. septentrional. Así es que vamos a pasarnos por... Sí. Ajá. Ya, bueno, nada más para cerrar, en esos 2 años es cuando Monterrey toma conciencia de ser una aldea o un pueblo del Far West, del lejano oeste de la frontera, a ser una metrópoli. Y ahí también empiezan las burlas, porque entre ellos, ¿sabes quién? El cura del Tamajón, que se editaba aquí en Monterrey, ¿se lo has oído? Un periódico satírico. Entonces, ahí es cuando supuestamente agarramos unas ínfulas de gran ciudad, pero siendo un pueblo rabón o rascuache. Todavía. Acuérdense que todavía no estábamos en la industrialización, ¿no? Eso fue un poquito más adelante. Ya habían empezado las primeras industrias textiles, pero pues eran unos esfuerzos
muy reducidos, porque ahí también con la industria tenemos los obreros, y ahí es otra parte que nos daña con la división. Y luego los sindicatos, que también hay un pleito ahí, que el casino participó en uno de las broncas ahí sindicales. Cuando arrestaron a todos los socios. Es que la Canaco se sonaba originalmente del casino. Como decías tú, la parte de la gente comercial, o la gente que va teniendo poder. Pero como dices, pueblo rascuache, bueno, nosotros éramos un pueblo pequeño. Siempre cuando hacemos un recorrido caminando por Monterrey, del Asta Bandera hasta la Macroplaza, y les digo yo, no lo cree la gente, que hasta 1930 nos salimos de Venustiano Carranza. Lo que ahora es Venustiano Carranza, Félix U. Gómez, Hidalgo y Madero, ese era el primer cuadro desde 1596 hasta 1924. No salimos de ahí, apenas ahí con el puente San Luisito fue el primer esfuerzo de conectarse acá con la Loma Larga y todo eso, pero seguíamos siendo nosotros un pueblo, y seguían viviendo ahí las familias que tenían y que no tenían muy cerquita, que eso es, por eso comentaba yo que entre que empieza el casino y empieza la industrialización y empieza a haber más capitales, o más capitales de familias, porque aquí decía Jaime que se cuidaba mucho que se casaran. Es muy bueno ver la genealogía de Sánchez, porque, o sea, se casaron casi primos con primos, a veces ahí pues era para que no se me revolvieran con... Pareciera ser, ¿verdad? Es una hipótesis que nos gustaría que lo platicáramos y ver qué tanto esa sociedad dividida también en mantener la hegemonía, no permitías que se vaciaran. Hay historias que dicen, oye, si no se le cae el pelo, sí, de veras, si no se le cae el pelo, si no tiene canas, no es europeo. Entonces, no, mijita, ese muchacho no me gusta, ¿verdad? No, tiene el pelo negro y no se le cae, pues, y su papá, míralo, no, ese muchacho no me gusta. La endogamia en el noreste es un tema muy antiguo. A ver, Robert. Sí, La endogamia en el noreste es un tema muy antiguo. Estamos hablando desde las fundaciones originales. ¿Y qué es lo que sucedía? Lo que sucedía era muy simple. Se vinieron las primeras familias y nadie más quería venir para acá. O sea, después de San Luis, después de Zacatecas, no querían pasar para acá. Todavía en 1864, y ahora relacionado con lo que platicó Juan José, de la invasión extranjera, está escrito. O sea, los correos, las diligencias no querían, sí pasaban, ¿verdad? Pero no querían pasar más adelante de San Luis, de Zacatecas, más para acá no querían pasar. ¿Por qué? Porque estaba invadido precisamente de nuestro principal problema de la región, de origen de los bárbaros. ¿Vale? ¿Cuál, Roberto? El de los, no quiero usar la palabra, pero los naturales originales de aquí, que eran muy agresivos. Con toda razón, ese es mi juicio, con toda razón y defendiéndose, pero en contra de la llamémosle invasión de parte de los españoles. ¿Y qué es lo que sucedía? Estaban tan aisladas las familias que simplemente no tenían para dónde hacerse, no tenían vecinos, no tenían gente nueva, que tuvieran varones y mujeres que pudieran contraer matrimonio y luego descendencia, más que solo entre las propias familias que originalmente fundaron. Ese también nosotros tuvimos un problema en la ciudad, en donde teníamos sindicatos blancos, y el primer desorden fuerte viene con fundidora, la maestranza, la maestranza es porque nos enseñaba a trabajar. Pero ahí también empieza el problema del sindicalismo. No sé si lo... No, es que el libro no se acabó, porque se quedó apenas en el proyecto. Había los dos libros anteriores, pero no tocaban ese tema, nada más
la reseña de los bailes, de las fiestas, sí, la parte social. Israel Cavazos tiene, en uno de sus últimos libros platica sobre un baile que se hizo en el casino cuando viene Ignacio Zaragoza, que era coronel. Venía con su tropa y entonces lo reciben y les hacen un baile, y de hecho él se casó ahí, o sea, se hace novio de la que luego fue su esposa, de que no se llama Rafaelita, ¿no? Era una familia, si mal no recuerdo, de Cerralbo. Una noche venían ellos a caballo y los agarra la noche, entonces uno de los compañeros dice: vamos aquí al pueblo, a casa de mis papás. La mamá les pone catres en la sala para que durmieran y ya siguieran su camino al día siguiente. Y había fotos de los hijos. Entonces a Zaragoza le toca a la hija, el retrato de ella enfrente. Y a la mañana siguiente le dice al compañero: un ángel me vigiló toda la noche. Era muy romántico, y luego encuentran un buró, una de esas fotos que estaban en un camafeo, con la foto de la muchacha, de la hermana, que nunca la vio. Lo abre y se la lleva, se lleva la foto. Entonces, tiempo después vienen al baile a Monterrey, el casino les hace un baile. Él la ve y la saca a bailar, y él le dice: sí, coronel, acepto bailar con usted siempre y cuando me regrese mi foto. Las fotos no eran como ahora, ¿verdad? Que las avientas por todos los, era todo un procedimiento, tenía una fotografía. Y según la tradición familiar que la pone Israel Cavazos, le dice: señorita, con todo gusto se la regreso, pero debo advertirle que le he dado tantos besos que ya se borró. Ellos se hicieron novios. Muy romántico. Y por cierto, se casó en ausencia. Sí, porque tuvo que salir. Y se casó en ausencia porque el general estaba en el frente de batalla, estaba ya en Puebla. Pero por cierto, el camafeo lo realiza el primer daguerrotipista, Desiderio Lagrange, y su estudio estaba en lo que era el VIPS de Hidalgo, y esos camafeos los traen esta dinastía, los Lagrange de Laye, que por ahí andan todavía. De hecho, los han expuesto en el Museo de Historia, ¿no? Sí. Los camafeos. Pero decías que de los últimos bailes de Zaragoza, porque el casino pues siguió haciendo bailes. Ese no fue entre los últimos, fue del siglo XIX. Los libros de historia del museo te reseñan pues las hace cuenta de las últimas décadas, y el último ya tiene como más de 50 años de que se hizo, entonces querían hacer una actualización, pero se enfoca nada más en eso, en la vida social. Don José P. Saldaña, el cronista de Monterrey anterior a Israel Cavazos, ahí tiene una oficina permanente. El casino le cedió porque él trabajó para la Canaco, y cuando se hace cronista le respetaron su espacio, y ahí atendía y tenía sus archivos, ella hacía su labor de historiador. Sí, y que, perdón. Me gustaría poner un punto de una emoción en el tema. Me parece muy interesante la sociedad dividida. Antes de esto del Casino Monterrey, ¿la sociedad estaba unida o estaba dividida? ¿Fue el Casino Monterrey y las diferencias sociales las que hacen una sociedad dividida? Y sí fue dividida, y ahora hay muchos historiadores. ¿Somos una sociedad unida o estamos más divididas que con el casino? Maestro, no sé si podemos como que hacer un poquito más amplia la reunión. Maestro, pues bueno, tú que sabes mucho de esto, el antes, el hoy y el después. ¿Hoy estamos más unidos o al contrario, o podemos aspirar a estar más divididos que nunca? Maestro. Primero que nada quiero felicitar a Jesús por este esfuerzo y volver a reencontrar aquí con David, con Roberto, de muchos años desde Estados Unidos. Y muy rapidito quisiera nada más comentar algo. Creo que le dio ya a David una muy buena línea. Antes era un grupo que venía desde los orígenes, y después como que empezó esa vertiente del esfuerzo, que por el esfuerzo podían llegar. Pero yo quisiera dar un dato muy importante. Antes de 1890 no había la gran empresa que hoy con la que todos crecimos. Eran pequeños talleres de veladoras, se hacían hieleras, era la cosa más insignificante. Eran tallercitos donde no había más de 20 operarios, no había ninguno. Entonces, realmente son dos historias. El piloncillo. El piloncillo,
del Molino Azul y todo eso. Pero a lo que quiero llegar es, hay un Monterrey antes de 1890 y un Monterrey después de 1890 donde ya existe el casino. Entonces quiere decir que los primeros, los precursores de la industria agarraron el casino como su oportunidad para placearse. Pero lo que decía David, y quiero remarcarlo, era una ciudad demasiado pequeña. Estamos hablando de lo que llamaban siempre la Gran Barranca. Por la calle de Emilio Carranza estaba un barrancón. El barrancón era tan alto que necesitabas caminar 4 o 5 cuadras hasta llegar a Juárez para poder bajarte. No se podía construir nada en el centro de Monterrey por la Gran Barranca. Ahí el roble estaba a un lado, en una pequeña capilla muy pequeña, y que después, con la gran industria que se vino a partir de 1890, entonces ya empezaron a construir el gran templo del Roble, y se llamó la calle Juárez, se llamó antes calle del Roble. Entonces, como síntesis, nomás comentar, ojalá, qué bueno que son 6 pláticas, David, que son 6 conversaciones para poder venir a platicar. A mí me gustaría, y quiero poner un tema que va a ser bien importante. Yo creo que tú también estás de acuerdo conmigo, de hablar sobre la época de Bernardo Reyes, porque va a ser bien importante. Ahí Bernardo Reyes empieza a regalar terrenos y a dar concesiones y todo, y entonces la única empresa que había en ese tiempo era el Porvenir, era la de los Rivero. La de los Rivero, lo que hoy conocemos ahí por Arrambel y Vallarta, que vemos Mosaicos El Gallo, fue una de las más grandes mosaiqueras de aquellos años. Y a lo que voy es de que la gran industria, el gran Monterrey que hoy conocemos es de 1890 para acá, cuando nace la cervecería Cuauhtémoc. Entonces, así nomás de entrada, podemos dividir muy bien las etapas, antes de 1890, después de 1890, pero yo creo que, y eso lo inició Chuy, ahorita Chuy Guerra, que nos dijo al principio, es el cariño, es el gusto que tenemos por la tierra lo que nos hace estar aquí. Yo quiero por eso felicitarlo, felicitar a Chuy, desearle mucho éxito, felicitar a David, porque realmente David ha hecho 7 libros en 4 años, realmente es una cosa asombrosa. De veras, yo le estoy muy agradecido. Creo que un acierto fue que le hayan dado la medalla del mérito cívico el año pasado, porque bien lo merece por toda esa trayectoria de tanto tiempo para llegar a estos últimos 4 años que tiene. Así que lo felicito mucho. Y a ti por la labor del casino, quiero decirte algo. Realmente nos tocó a los que estamos haciendo historia y a los que escribimos y todo, ya algo muy debilitado. Ya el casino no es lo que fue. Nos reunimos una vez, ¿te acuerdas? Con la gente de Cerralbo ahí en el casino. Estaban asombrados porque estaban así mirando para los lados porque una gente de Cerralbo no entraba al casino. Y por David lo citó, dijo, en el casino nos vemos. Entonces, es esa idea de estar abierto, que es la que yo recomendaría. Tenemos que ser abiertos y tenemos que recalcar nuestro cariño por la tierra, y con eso podemos llegar muy lejos, haciendo a nuestros hijos y haciendo a nuestros nietos que gusten leer esos libros. Es todo, y gracias por invitarme. Maestro que me acompañó a Cerralbo, ahorita que hablaba de Cerralbo, cuando estaba escribiendo el segundo libro, fuimos a buscar el presidio que se puso ahí cuando el virrey era conde de Cerralbo. Era conde de Cerralbo, don Gaspar Pacheco y Pulido, conde de Cerralbo. Conde de Cerralbo. Era el virrey de toda la Nueva España. Y de ahí el compromiso del virrey de hacer un presidio para que el pueblo de Cerralbo que era antes las minas de San Gregorio, como se llama su papá. Así es, esto que dice es muy importante. La palabra presidio no era para tener presos, sino era para defender a la gente. Era una especie de cuartel. Y es lo que comentábamos ahorita, o sea, todo lo traemos de lo que viene de atrás. Inclusive confundimos las palabras a veces. Presidio es el lugar fuerte del pueblo, más que un presidio de presos, ¿verdad? Y Cerralbo fue la cuna de Nuevo León. Precisamente vamos a cumplir ahora el 22 de abril, dentro de un mes, se cumplen 400 años de la fundación de la ciudad de León.
tengo un hijo que se llama León, porque en Cerralbo llegaron los primeros mineros que venían de San Gregorio de Mazapil, Zacatecas. Regresando a la parte de lo de la sociedad dividida, que pues hay muchos escritos sobre cómo hemos ido cambiando en la sociedad, y preguntar al principio si empezamos siendo divididos o nos fueron cambiando. Yo estimo que sí hubo esa división al principio, en la cuestión de, como decimos, cuando se fundaron los pueblos había los tlaxcaltecas, los alazapas y los europeos, ¿no? Pero a mi entender, ahorita Jaime que nos platique también su punto, a medida que fue muy difícil la vida aquí en estos lugares, o sea, como decimos, hablando de Saltillo para acá, cuando hablamos del noreste, no tengan ninguna duda de lo que es el noreste, porque el noreste lo describe Luis de Carvajal y de la Cueva en la fundación del nuevo Reino de León. A partir de Tampico, 200 leguas hacia el este y 200 leguas hacia el norte. No había nada más. No había nada más. Y eso es el noreste, y eso era el nuevo Reino de León. Y además eso, si lo estudian un poquito, éramos los mismos naturales, con las mismas, unos pescaban un poquito, otros estaban arriba de la sierra, pero nuestra historia prehispánica es muy diferente al resto de América. Nuestra historia hispánica es muy diferente al resto, como platicamos ahorita. A partir de Saltillo para acá éramos otra cosa, y la independencia se vivió de otra manera. No digamos ya cuando hablamos de los problemas de liberales contra conservadores y todo lo demás. Y yo lo que estimo es que ese esfuerzo que teníamos que hacer nos unió, ¿no? Cuando platiqué con Roberto Alexander, un personaje de uno de mis libros, que nació en Laredo y luchó en la Segunda Guerra Mundial, y se me hizo muy extraño cuando me lo platica. Todavía vive, el señor tiene cumplió 96 años, pero dice: la guerra nos unió, nos dimos cuenta que nuestra vida dependía del compañero. O sea, no hay más unión o sea, no puedes tener más unión que tu grupo de combate. Una banda de hermanos. Dependes 100% del otro. Y fíjate, viendo que lo malo que es la guerra y él cómo lo absorbió de otra manera. Pero eso es lo que vivíamos nosotros aquí en el noreste. Los que vivían en Monterrey y iban a Cerralbo tenían que hacer testamento, perdón, porque no sabían si iban a regresar. Entonces dependías del vecino, dependías del pueblo de al lado para que se cuidaran y pudieran crecer, y eso, a mi entender, nos unió. Después viene el comercio, antes del cambio industrial que es muy notorio en 1890, aunque había empezado un poco antes. Antes de eso viene la guerra civil en Estados Unidos, que nos permite a nosotros crecer en el comercio y haber mucha capital. Yo recomiendo, por eso que estamos aquí en una librería, recomiendo el libro Estampas Antiguas de Monterrey, de don Pepe Saldaña, que está muy completo y nos explica qué había calle por calle en Monterrey. Y grito, antes del 50 era más grande la Colonia Independencia que el centro de Monterrey, o primer cuadro de Monterrey. Estampas Antiguas de Monterrey. Me gustaría que Jaime también nos platicara un poquito ahí sobre lo que has entendido ahí con la sociedad dividida. Es que yo sí creo que desde el principio hubo división, porque desde la colonia veías como la aspiración era parecerse a los europeos. Y luego en el siglo XX a los americanos. Ahorita que hablas del obispado, los obispados son casas de estilo europeo. Incluso hay una casa que dicen que la compraron, la desarmaron, la trajeron, la armaron acá en Monterrey, una casa de Alemania. El estatus, digamos, era ser lo más europeo posible. Y ya de mediados del siglo XX era ser lo más gringo posible. La Colonia del Valle es un suburbio americano, ¿no? Construido al modelo de las... Y acá al sur también el Conte y todas estas colonias fueron modelos americanos, pero cambia la referencia, pero la referencia nunca hemos sido nosotros mismos, siempre ha sido alguien de fuera.
Pero estás hablando que es a principios del siglo pasado, o sea, ahí es donde empieza esa... No, yo creo que desde el 19, por ejemplo, todo lo francés era lo máximo. Aprender francés, arquitectura francesa. De hecho, los casinos son imitaciones, casi todos estilo francés. La repostería, la ropa, Ahorita que platicas, hay muchas historias de acuerdo de que hay una canción del Piporro que dice que allá en la Villa de Santiago se perdió un regimiento francés. Bueno, los franceses, y no eran nada más franceses, acuérdense, eran legión extranjera, eran polacos, belgas. No es que se perdieron, los abandonaron al final de cuentas, ¿no? Pero digo, lo que quiere decir es que los trataban muy bien. La sociedad de Monterrey eran güeritos, eran de ojo claro, entonces pues oye, es europeo, nosotros queremos ser europeos porque aquí tengo una hija casadera, ¿va? Y ahorita que mencionaste el maestro Eugenio del Hoyo, él en una conferencia platicaba una anécdota como del siglo XVII, más o menos, en la colonia. En los barcos que llegaban acá por Acapulco hacían algo que era una especie como de folleto, algo parecido a lo que ahora son las revistas, en las que venían dibujados los vestidos que estaban usándose en las cortes. Eran folletos de modas, como si ahorita recibiera alguien el catálogo del Palacio de Hierro, por ejemplo. O sea, llegaban por barco de Europa esos especies de folletines, no recuerdo cómo tenían un nombre. Con los figurines, exacto. Entonces todas las señoras de la capital estaban desesperadas, mandaban los carruajes al puerto a recoger sus pedidos. Entonces, porque querían estar lo más cercanas posible a la moda de las cortes europeas. Entonces llegó un virrey nuevo y le organizan las señoras una cena a la esposa, a la virreina. Se estaba usando vía acá de las Filipinas, de todo esto, la moda era usar perlas, o sea, peinetas de perlas, collares, todo lo que tuviera que ver con perlas. Entonces la esposa del virrey no traía perlas, entonces ya que le agarran confianza con ella, se sientan a platicar y le preguntan que por qué, que si ya no se usaba. Y la señora bien lista dice, no, en Europa ya las desechamos, es más, tiramos nuestras perlas, ya es un producto que no está de moda. Entonces se sintieron muy mal todas las señoras porque traían un montón y al día siguiente fueron a rematar, mandaron rematar todas sus perlas. La virreina las mandó a comprar. Es vernos la cara se dieron cuenta de cómo deificábamos pues al extranjero y se aprovechó de eso. Y hace ratito, antes de empezar, nada más para tener esa parte y que empecemos con el cierre, me preguntaban sobre las corridas de toros, que ese también es otro boleto, la cuestión como en Monterrey, pues no sé si eran 8 o 10 plazas de toros que teníamos ahí, y los pueblos del noreste que tenían la fiesta brava era importantísima, y lo que después se fue haciendo la charreada, ¿no? que era también, eso era muy popular, en donde todos los jóvenes participaban a ello, y por eso digo que todavía ahí no estábamos tan divididos en ese entonces, que como dice Jaime, pues sí estábamos, pero no tanto. Y otro dato, nomás un rato de la Revolución Mexicana, también la Revolución vino a quitar, los grandes ya tenían, y los chicos no pudieron crecer en 20, 30 años porque tenían miedo de que llegaran un poquito. Recordando este pasado 4 de marzo, se cumplió la última batalla de la revolución que hubo aquí, fue en 1929, cuando llegó el general Gonzalo Escobar. Llegaron aquí y que iban en una caja fuerte que tenía el Banco de México aquí, iban por 5,000 pesos oro, les avisaron y se los llevaron. O sea, llegaron aquí, mataron a la mitad de la gente, pero llegaron y sabían que el que tenía más dinero guardado era Monterrey, y vinieron por él y se lo llevaron. Esa fue la última batalla que hubo de la Revolución Mexicana. Entonces también la revolución hizo todavía más chica esa élite, ese grupo de gente, y hasta que después nos volvimos a reponer hasta el 30, 40, ya volvió a crecer otra nueva. Quisiera agradecer a nuestros invitados y agradecer aquí al maestro León que nos acompañó hoy, agradecer a Jaime y principalmente agradecer a David que nos acompañaron hoy con nuestra primer plática de historia, la primera de muchas que vamos a tener aquí en Punto y Coma. Un aplauso.